Buenas noches, profesora y compañeros. Mi nombre es John Erickson Barreto Bernal, soy estudiante de la Universidad del Quindío de octavo semestre. En el día de hoy abordaremos un tema que tiene que ver mucho con el texto que escribe el escritor y lo lleva a que el lector lo interprete. Vamos a ver una serie de ideas y conocimientos comunes entre una serie de teorías que nos quieren expresar lo que el escritor quiere enseñar al lector. Dentro de esos conceptos comunes encontramos una interpretación, que es lo que quiere decir que el lector va a encontrar en este texto no tan solo una palabra, sino va más allá de lo que está escrito, va más allá de una serie de sucesos. Encontramos el lenguaje que es un elemento principal para la lectura. Cuando entendemos este lenguaje tiene el escritor, encontramos la relación o encontramos una forma más fácil de interpretar lo que él nos quiere enseñar. También vamos a encontrar la codificación, que es lo que nos quiere, por donde nos quiere llevar el escritor y lo que nos quiere enseñar. Esa codificación nosotros como lectores tenemos que aprenderla a decodificar para entender el mensaje que nos quiere entregar el escritor. En esas tres teorías encontramos muchos filósofos, o bueno, una serie de filósofos que expresan que la lectura no tan solo se queda en palabras, sino en lo que quiere ver más allá del escritor, dar y hacer que el lector entienda lo que se quiere escribir. Encontramos que siempre un mensaje va a tener una relación con nuestra vida, con lo que de pronto nosotros entendemos y vamos interpretando. Hay momentos que el escritor no quiere decir que una sola palabra es lo que está escrito, sino que esa palabra, tanto el actor de ese texto, o o de quien se cuenta un suceso, o de quien se escribe un hecho, quiere expresar y darnos a entender que en el mundo va relacionado con muchas actividades que nos enseñan. Entre las diferencias encontramos, estas diferencias son entre esos textos, entre esas teorías. En una nos enseña o sea, todas trabajan temas diferentes. En una hay una retroalimentación, en otra nos pide que tengamos como lectores, modelos, que tengamos una actualización de los hechos. También la existencia, lo que hay a nuestro alrededor, lo que vamos conociendo. Eh, dentro de estas teorías tenemos o entendemos que debe haber una cooperación entre el texto, entre el escritor y el lector. Entre ellos se tienen como que ayudar para que tengamos un producto, un resultado final, pero que nos quede aquí en la cabeza. Tenemos que aprender a interpretar las palabras. Una palabra no quiere decir lo que se escribió con puño y letra. Quiere ir más allá, quiere expresar muchísimo más allá. Como en el ejemplo que veíamos en uno de los textos de las teorías, hablaba de una flor. Una flor no es tan solo no es tan solo lo que la naturaleza dio, sino que ¿qué puede expresar eso? Un sentimiento, un dolor, un agradecimiento, una alegría. Eso es lo que quiere expresar esa palabra, pero vamos más allá del texto. También queremos encontrar qué es lo que significa el texto. El texto son una serie de significados y símbolos que el autor quiere entregarnos para que entendamos, para que interpretemos. Un texto, en lo físico, en lo que primero vemos, es el pensamiento que el escritor graba en una hoja en blanco. Ya sea sus sentimientos, un acontecimiento, un hecho, un logro, que nos quiere dar a entender a nosotros, pero que nosotros lo interpretamos a la forma que él quiere
aplicándolo a nuestra vida y tratándolo de llevar a una nueva ideología, a unos nuevos conceptos que nacen de nosotros, que son propios. El texto siempre va a tener un contexto que va más allá de lo que se informa, de lo que plasma el autor en este documento. Siempre va a tener un emisor, un receptor, va a tener el mensaje, va a tener el signo y va a tener el código que nosotros como receptores debemos decodificar. Ese es un modelo de comunicación. También encontramos el papel que juega el escritor y el lector. Ellos aprenden a decodificar la información, aprenden a entender qué posturas deben asimilar ellos para que se entienda lo que se quiere decir. Es decir, el escritor va a tener una ideología y va a manejar un lenguaje propio y lo va a plasmar en su documento, ya sea cualquier tipo de narración, ya sea científica, ya sea una narración estipulada simplemente para leer y conocer, o una que sea más técnica, de más conocimiento. Lo que quiere el escritor es sentarse y escribir su texto y llevar un mensaje para que ese mensaje vaya desglosando más información. El lector lo que tienes que hacer, tomar ese texto, interpretar lo que piensa el autor, lo que piensa conforme a las cosas que están en su alrededor. Lo que quiere dar a entender el autor, el lector lo tiene que asimilar. Allí encontramos diferentes posiciones de ellos dos, para tratar, para transformar, para asimilar la información y otorgar nuevas ideas. Ahora bien, estas ideas del escritor, del video, que se llama lecturas como acogida, tienen una relación con las teorías. Él nos hablaba de la imaginación de un niño, de la imaginación cuando es pequeño. El niño es un ejemplo de interpretación de lo que quiere decir. Este niño se va a sentir un héroe, se va a sentir muy valiente con leer, se va a meter mucho en el cuento, va a empezar a entender que cada cosa que existe en el mundo y está a su alrededor es algo que tiene que interpretar, algo que tiene que aprender. Él acoge toda la información y nosotros como adultos debemos ayudarlos, debemos guiarlos, debemos, como decía él, protegerlos. Y protegerlos no quiere decir que no le pase nada, no, es enseñarle a que el mundo está lleno de muchos pensamientos. Cada cosa tuvo un pensamiento, cada cosa tuvo una relación y una interpretación. Cuando él nos hablaba de una casa, él quería decir qué es lo que se encuentra dentro de la casa y qué es el entorno que está dentro de la casa. Y el entorno que también encontramos en el mundo exterior, en el mundo de afuera, en el mundo donde hay mucha fantasía. También comentaba que cuando se le dice un cuento al niño, debemos hacerlo sentir como un héroe, que él sea como el protagonista de este cuento, para que todos sus temores se vayan. La relación que existe entre este video y las teorías es que todos debemos aprenderlo a interpretar, a tomar un lenguaje, a decodificar la información, a saber que los signos y los símbolos que el autor tiene en sus textos nos enseñan muchísimo más allá, nos llevan más allá de una realidad, nos enseñan a interpretar deseos, fantasías, sentimientos, que nos ponen en una situación propia, lo asimilamos y conocemos que de nosotros mismos también sale información. Ya para concluir, quiero decir que lo que me dejó enseñanza
es que nosotros no tenemos que consumir información. No tenemos que consumir información, tenemos que aprender a manejarla, tenemos que aprender a interpretarla y tenemos que aprender a manejarla frente al mundo que tenemos. No es leer por leer, como decían las teorías. Es leer, asimilar y crear un puente que nos lleve a otras dimensiones. Muchas gracias.